Muy buenas tardes. Damos inicio, por favor, a las clases del día de hoy y vamos a empezar con el movimiento circular, ¿sí? Otro de los movimientos en el plano es el movimiento circular. Vamos a analizar de forma general para luego ir disgregando, ¿no? Luego vamos a disgregar de lo que es el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente variado. Cabe recalcar que obviamente hay características que se cumplen, ¿no? Que se cumplen para absolutamente los dos movimientos circulares, según sea MCU o sea MCV. Muy bien. Movimiento circular. Cuando un cuerpo gira alrededor de un eje, sus puntos, que obviamente esos puntos van a constituir en las partículas, ¿no? Describen trayectorias circulares en planos perpendiculares al eje. El movimiento realizado por cada una de estas partículas se denomina movimiento circular, ¿no? Obviamente la trayectoria va a ser circular, ¿sí? O con respecto a ustedes de esta manera. Sí, la velocidad angular es constante, ¿cierto? Va a ser un movimiento circular uniforme y si comienza así, pero luego empieza a acelerar, va a ser un movimiento circular uniformemente variado, acelerado. Claro, también puede ser retardado si comenzó así y luego se va deteniendo hasta que se hace. En ese caso, es un movimiento circular uniformemente variado, pero desacelerado. Muy bien. El análisis del movimiento circular se facilita si se hace coincidir el origen del sistema de referencia con el centro de la trayectoria. Y muy bien, aquí nosotros tenemos, ¿sí? Tenemos ahí una partícula que está con la letra P mayúscula. Ese punto está moviéndose y fíjese que el sentido del movimiento es antihorario, es decir, contrario a las agujas del reloj. Bueno, ¿qué podemos distinguir en esta simbología que se va a presentar? Lo siguiente, tenemos el R, que de ley para nosotros el R va a ser el radio de la trayectoria, ¿sí? Obviamente, claro, todos los radios son los mismos para que se pueda generar, obviamente, una trayectoria circular. Perfecto. ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos R vector. Ese R vector no es ajeno a nosotros porque sabemos que ese R vector, sí, el R vector significa el vector posición. Recuerde que el vector posición era aquel vector que me indica la posición exacta, ¿sí? En este caso de ese puntito que se está moviendo, ¿no? Entonces, para recordar únicamente, este es el vector posición. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos, ahí hay una variable que está ahí, que está así, delta teta. Delta teta, ¿ya? Ese delta teta se le conoce como varios nombres. Se le dice ángulo girado y también se le dice desplazamiento angular. Tal como el que nosotros estudiamos en el MRV. ¿Se acuerdan que era el delta teta o en el MRU, que eso significaba el desplazamiento? Ahora, como el movimiento es circular, voy a tener un desplazamiento angular. ¿Por qué angular? Porque obviamente, por ejemplo, entre estos dos radios va a estar ya representados ángulos. Por lo tanto, el delta teta, no se olviden, desplazamiento angular o ángulo girado. Y bien, vamos leyendo las características y vamos sacando otras conclusiones. Mientras la partícula P se desplaza por la trayectoria circular, su vector posición R, aquí falta una flechita, eso pongámosle, el vector posición R barre ángulos centrales. Claro, si tengo un radio, tengo otro radio, y obviamente estos luego, si yo trazo con vectores, van a constituir vectores posición, y vean aquí hay ángulos, por eso dice barre ángulos centrales delta delta. Por esto es conveniente definir variables de tipo angular que permitan analizar el movimiento.
Y empezamos. ¿Se acuerdan que nosotros empezamos en el movimiento de equilibrio viendo lo que significa la posición inicial? Ahora va a ser lo mismo, pero con angular. Es decir, vamos a tener una posición angular. Luego vamos a tener ya cuando se traslade de un punto a otro, vamos a tener una posición angular inicial y entre ellos, ojo, va a estar el desplazamiento angular. Profe, si el desplazamiento lineal era vector posición final menos vector posición inicial, el desplazamiento angular va a ser lo mismo. Es decir, posición angular final menos posición angular inicial. Y saber que en ángulos, ¿no es cierto? Puedo trabajar en el sistema sexagesimal, podemos trabajar en radianes que puedan quedar en función de pi, es decir, los ángulos, ¿no? Transformados tanto a radianes como también transformado tanto a grados. Y vamos a estar saltando en la calculadora de un modo grado, que es el modo DEG, esa letra D que sale en las calculadoras, que significa degree, y también el modo radian, ¿sí? Para que tengan esa versatilidad de ir también trabajando con la calculadora de un modo a otro. ¿Por qué? Porque a veces en los ejercicios me va a convenir trabajar con grados para, qué sé yo, pues, dibujar un ángulo que tenga que ver con la velocidad, pero a veces me va a servir que yo trabaje en radianes, ¿sí? Es decir, para saber, por ejemplo, cuánto número de vueltas. Entonces, vamos a estar jugando, saltando de una forma a otra. Por lo que usted tiene que estar bien atento, porque en las calculadoras a veces se trabaja en radianes y se olvidan de poner nuevamente en modo grado, en modo degree, es decir, en la letra D. Si yo no hago eso, qué sé yo, y estoy trabajando, qué sé yo, matemáticas, y no me di cuenta que me olvidé, mientras en algún contexto estoy trabajando en grados, se me van toditos los datos de una prueba, de un examen, de una tarea. Por lo tanto, deben de dejarle, yo les sugiero que utilicen, por ejemplo, el modo de gris, que es el más común. Hacen todos los cálculos y qué sé yo, tienen que saltarse a radianes, el salto a radianes, pero luego inmediatamente volver al modo que estaba antes, al modo de gris, porque si el estudiante se olvida y luego hace cualquier cálculo, qué sé yo, un deber, no se dio cuenta que no debía haber estado en radianes sino en grados y se le va. Verán, yo he visto pruebas, exámenes, todo por cuestiones de calculador. Estar muy atentos en esa cuestión. Bueno, ¿qué es la posición angular? ¿Sí? Es el ángulo teta que existe entre el vector posición de la partícula y un eje de referencia, que generalmente es el eje X. Vean, si yo veo como vector, ese teta, sí, profe, es un vector que ya lo dibujamos cuando estábamos de vectores. Claro, ese sería el primer cuadrante. Tendría el vector posición, que es la R minúscula con una flecha, y sino que ahora le voy a marcar un punto, y ese punto va a ir dando la vuelta, es decir, generando esa trayectoria circular. Pero lo que debo saber que desde el eje X positivo hasta llegar a este vector posición, eso se llama posición angular. Y le represento con la letra teta. El ángulo teta comúnmente se expresa en radianes, ¿sí? Recordando que 180 grados es igual a pi radianes. Es decir, siempre los ángulos, por favor, de ley, y es más, la unidad de la posición angular es en radianes, de la posición angular, tanto inicial como final, es en radianes, del desplazamiento angular también, todo debe estar en radianes. Entonces, aquí vamos a hacer un recorderis, ¿no es cierto? Si yo tengo, por ejemplo, 60 grados, ¿no? Voy a poner aquí 60 grados y vamos a hacer el cambio de conversión, ¿no? Sí, entonces aquí viene muy provechoso lo que estén viendo en matemáticas, porque aquí de ley deben saber eh, 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 transformar ángulo, bueno, básico de trigonometría, ¿no?
Y tengo lo siguiente, vean, un pi radian, como acá, un pi rad, y un pi radian representa 180 grados. Perfecto, se van 0 con 0, grados con grados, y me queda 6 de 18. Y saco la sexta 1, la sexta 3. Y vean que la respuesta me queda pi sobre 3 radianes. Exacto, es decir que 60 grados equivale a pi sobre 3 radianes. Y ahí sí puedo hacer absolutamente todos los ángulos. Por ejemplo, 90 grados, pi sobre 2. 45 grados, pi sobre 4, porque 180 para 4 es 45 grados. Pero bueno, ahí está lo siguiente. Eh, Está ahí la equivalencia, 180 grados es igual a un pi radian. Todo ángulo medido en grados se puede convertir en radianes, así es, multiplicando el número de grados por pi sobre 180. Muy bien, todo ángulo medido en radianes se puede convertir en grados multiplicando el número de radianes por 180 sobre pi. Claro, al revés, ¿no? Se lee al revés del factor de conversión. Muy bien, siguiente concepto, desplazamiento angular. Ahí está, ¿vean? Desplazamiento angular es la variación neta de la posición angular de una partícula respecto de un sistema de referencia. Nosotros vamos a utilizar aquí, el posición angular final. Vamos a poner aquí teta F, ¿no? Por si acaso. Teta F. Control Z, control Z. Listo, para que lo puedan aquí visualizar mejor, voy a poner acá. El desplazamiento angular, ¿no es cierto? Que es delta teta, va a ser igual a posición angular final menos posición angular inicial. Listo. Perfecto. Y acá a la izquierda está graficado. Entonces, al principio, voy a agrandar eso de acá un poquito más, perdón. Exacto. Ya, entonces, vean esta partícula P que parte que en un tiempo inicial de su cero, vean, se encuentra aquí. Se encuentra aquí voy a dibujarle una bombita. Y ahí, obviamente, profe, ¿cuál va a ser el ángulo? El ángulo inicial es este, ¿no? Que le voy a rayar. Exacto, esta abertura. Este sería el teta inicial. Luego de un determinado tiempo, vean, se ha ido acá al segundo cuadrante y tengo el mismo punto P, obviamente, en un intervalo, en un tiempo T, en un tiempo T. Claro, vean, primero estaba en el primer cuadrante y ahora está en el segundo cuadrante. ¿Dónde está el desplazamiento? Aquí, entre mis manos. Aquí está el desplazamiento. Por lo tanto, vean, aquí está clarito, está flechita, flechita. De flechita a flechita está el delta teta, el desplazamiento. Y vean, desde el origen, es decir, desde el eje X hasta encontrarle, ¿sí? A donde está ahora el punto, y tenemos un teta final. Claro, ese ángulo de teta final está en el segundo cuadrante. Sí, repito. El primer ángulo, el teta inicial, profe, está en el primer cuadrante. Valda 30, valda 40, 45 grados, lo que valga. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá una medida, ojo, vean. Vamos a poner así, la que más manejamos y comúnmente, que son los grados, ¿no? Vamos a poner 30 grados. Perfecto. Y que luego tiene un teta final. ¿Sí? Vean que estoy en el segundo cuadrante y voy a poner unos 150 grados. Ya. Por lo tanto, ahora, para calcular el desplazamiento angular, vean lo que hago. El delta teta simplemente es el teta final, que sería 150 grados, menos el teta inicial, que es 30 grados. Y obviamente, ¿no? Entre vector y vector,
hay un ángulo de 120 grados. Perfecto. ¿Sí? Ese es el desplazamiento angular. Y obviamente ese desplazamiento angular lo voy a tener que convertir en pi radianes o en radianes también, ojo. Generalmente se va a dejar en pi, pero si yo no quiero propio dejar así en pi radianes, simplemente tiene que recordar que el pi en radianes es 3,14159 y se va al infinito, ¿no? Sí, por si acaso. A ver, profe, 120 grados, vamos a ver aquí. Un pi radian, un pi radian, 180 grados. Listo, eliminamos grados y cero con grados y cero. Y ha tenido un delta teta de 4. Muy bien, sacamos la sexta es 2, la sexta es 3. Por lo tanto, me va a quedar 2 pi sobre 3 radianes. Exacto, 2 pi sobre 3 radianes. Correcto, rad. Muy bien, sí, entonces es bien facilito, solo tienen que restar ángulos en definitiva y tener mucho cuidado cuando transforman de una forma a otra, ¿no? Sí, pero bueno, recordar el clásico, ¿no? Un pi radian es 180 grados y ahí absolutamente hacen el cambio de cualquier ángulo. Vamos con el caso de la velocidad angular media. Es la razón entre el desplazamiento angular, es decir, delta teta, efectuado por la partícula y el intervalo de y el por la partícula y el tiempo empleado. ¿En dónde? En dicho desplazamiento. Vean, esa es la formulita. ¿Sí? Que se lee velocidad angular media es igual a desplazamiento angular, ese desplazamiento angular sobre tiempo. Listo. Adicional, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue, obviamente, es que ese desplazamiento angular, ojo, es igual al teta final menos el teta inicial, ¿sí? El teta final menos el teta inicial, ¿sí? Es decir, está acá al lado, vean, aquí le voy a poner una F. Exacto, ahí está, vean. Posición final menos posición angular, obviamente, inicial, sobre tiempo final menos tiempo inicial. Exacto. Sí. Pero generalmente en los problemas solo hay un tiempo, ¿no? Claro, si me diera dos tiempos, tengo que restar el tiempo final menos el tiempo inicial para poder determinar la velocidad angular media. Ojo, también tenemos la otra fórmula, que me dice que la velocidad angular media es igual al promedio, ¿no? Es un promedio. ¿Entre quiénes? Obviamente entre las velocidades angulares. Tanto la velocidad angular inicial como la velocidad angular final. Vean aquí. Omega m, eso que significa velocidad angular media, es igual a W sub 0, que vendría a ser la velocidad angular inicial, más WF, que es la velocidad angular final. Perfecto. Muy bien. Vamos acá. La velocidad angular se expresa en radianes sobre segundos. Esa es la unidad, repito, de la velocidad angular. Pero, ahí viene el pero. En algunos casos es más cómodo utilizar, ojo, RPM. ¿Qué son las famosas RPM? No son más que las revoluciones por minuto, teniendo en cuenta que, listo, repito, va a haber en algunos ejercicios, sí, por bastantes, en donde la velocidad angular, para no expresarla en radianes sobre segundo, se trabaja con esta unidad, que es el RPM. ¿Qué significa el RPM?
En otras palabras, para no repetirles nuevamente lo que ya les dije, es en un minuto cuántas revoluciones da. Es decir, mejor, en un minuto, ¿sí? ¿Cuál es el número de vueltas que realiza? Eso significa un RPM, R sobre mí. ¿Qué tenemos que aquí manejar? Lo de antes, ¿no? Que una revolución es 2 pi radianes. Ojo, ¿no? Sí, estar atento. Una revolución es 2 pi radianes. En definitiva, profe, ¿qué es una revolución? Una revolución es una vuelta, por si acaso, ¿sí? Si yo les pongo aquí una vuelta, ¿sí? Una vuelta es igual a 2 pi radianes. 2 pi radianes. O también si alguien pone una vuelta es igual a 360 grados. 360 grados. ¿Sí bien? Entonces, eso es lo que yo debo saber. ¿Sí? Ahora, ¿qué es una aceleración angular? Porque les digo, la primera parte abarca, ¿no es cierto?, los conceptos básicos que debo saber para MSU y MSV, y también el concepto de velocidad media y ahorita de aceleración angular. La aceleración angular, al igual que vimos en la lineal, tiene que ver con dos velocidades, la velocidad angular inicial y la velocidad angular final. ¿Qué es el alfa? Pues fácil, es la variación de la velocidad angular para el tiempo. Es decir, esta ecuación, ¿no? Exacto, nos quedamos. Pero a su vez ese delta W, es decir, esa variación angular de velocidad, va a ser igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial sobre t menos t sub 0. ¿Sí? Perfecto. Recordar que la aceleración angular, al ser una aceleración, si se acuerdan cómo era la unidad de la aceleración lineal, era metros sobre segundos al cuadrado. De una aceleración angular. Profe, ¿cuál es la aceleración angular? Obviamente la que hace este movimiento, ¿no? Un movimiento circular. Puede acelerar, la aceleración angular va a salir positiva, o puede hacer esto y puede retardar hasta que se paró de hacerse cero. ¿Sí? Y recuerden que siempre que acelera el valor, el cálculo me va a salir positivo, pero si disminuye en el cálculo, tiene que salir un signo menos. Ley. Perfecto. Bueno, luego vamos a retomar esto de acá, que sí lo voy a ver directamente con movimiento circular uniforme. Y vean acá, vean acá. Exacto. Listo. Vamos acá a la parte de movimiento. Exacto, circular uniforme. Perfecto. ¿Cómo se define el movimiento circular uniforme? El movimiento circular uniforme, haciendo una analogía con el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cuál era la característica del MRU? Que es el de un móvil cuya velocidad o rapidez es constante, obviamente en una trayectoria rectilínea. En el movimiento circular uniforme, el concepto por analogía es similar. Es el de una partícula cuya velocidad angular W es constante. Es decir, que va a estar así, ¿no? Y de ahí no pasa. Ni acelera, ni es retardado. Ahí está, constantemente, ¿sí? Continuamente. Entonces, como lleva, vean, la velocidad angular, ojo, ¿cuál es propia la velocidad angular? No se olvide, la que es circular, ¿no? Bueno, circular. Esa es la velocidad angular. Muy bien, aquí está, vean, pues está lo que yo les digo aquí en esta parte. De aquí. Ahí está la velocidad angular, ¿sí? Tenemos el radio, que sería R,
tenemos θ inicial, que sería la posición angular inicial. Tenemos θ nomás, que yo le voy a poner aquí a una F. Eso, tenemos θ final, que es la posición angular final. Y tenemos el desplazamiento. Recuerde que el desplazamiento es posición final menos posición angular inicial. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a distinguir aquí aspectos, ¿no es cierto?, que tenemos que desarrollarlos y comenzamos con el siguiente. En el movimiento circular uniforme, la partícula recorre arcos iguales en tiempos iguales. Ese es el movimiento circular uniforme, como hicimos en el MDU, donde recorría distancias iguales en tiempos iguales. Ahora va a ser arcos, claro, arcos de circunferencia, lo que significa que todas las vueltas serán recorridas en tiempos iguales. Claro, ni acelera ni disminuye, es constante, por lo tanto, va a seguir. Ahora, ¿qué es el periodo? El periodo, ojo, estos términos también se emplean no solamente en MSU, también en MSV. Y el periodo es el tiempo empleado en recorrer una vuelta completa. ¿Qué? Una vuelta completa. Eso se llama periodo y se lo representa con la letra T mayúscula. Muy bien, de esta parte, vean, ya habíamos visto que la velocidad angular es igual al desplazamiento sobre tiempo. Y el desplazamiento angular es igual, y vean aquí, solo he escogido una sola vuelta. Una sola vuelta. Y el desplazamiento va a ser igual a 2pi radianes. Por lo tanto, el periodo, vean, esta es la fórmula del periodo, es igual a 2pi radianes sobre W. ¿Sí? 2pi radianes sobre W. Listo. ¿Sí? Esta va a ser mi formulita que me permite que, profe, simplemente ver el tiempo empleado en recorrer una vuelta completa. ¿Sí? A eso se llama periodo. ¿En qué unidades se mide el periodo? En las mismas que el tiempo. El periodo se mide en segundos. Claro, ahí dice generalmente se mide en segundos. Claro, porque yo puedo trabajar con otros sistemas de unidades, ¿no? Sí. Pero se lee en segundos. La frecuencia. La frecuencia F es el número de revoluciones por unidad de tiempo. Bueno, en otras palabras, la frecuencia es el inverso del periodo. ¿Sí? Vamos por acá. Frecuencia es igual a 1 sobre t. Listo, entonces, a partir de este momento, vamos a ver las fórmulas que hemos obtenido. ¿Sí? Para ir poniendo numeritos y ustedes se vayan dando cuenta. Pongámosle una a esta. Pongamos 2 de esta. Pongamos 3 esta. ¿Sí? Ya tenemos 3. Vamos con el de la frecuencia. Exacto. Este es el cuarto. Muy bien. La frecuencia, ¿en qué se mide la frecuencia? La frecuencia se mide en hertz o hercios o también segundos a la menos 1. ¿Sí? Con cualquiera de sus nombres es conocido. Segundo a la menos 1, hertz o hercios, ¿no? En español. ¿Qué es la distancia? Listo. La distancia no es más que la medida, ¿no es cierto? Igual como habíamos visto anteriormente en la distancia que iba por la trayectoria, ¿no? Midiendo cada partecita de la trayectoria y eso se define como distancia. Aquí, cosa similar, sino que tengo entre dos radios, voy a tener aquí un arco de circunferencia. Entonces, esa distancia corresponde a esa medida del arco. ¿Sí? Eso hay que tener muy en cuenta. Sí, se le representa como toda distancia por t. ¿A qué es igual? Simplemente distancia es igual a delta teta por radio.
Exacto, la distancia. Listo. Muy bien. Pilas, chicos. Vamos acá. Vamos con el asunto, el asunto. Vamos con el asunto. Distancia. Distancia es igual al desplazamiento angular por el radio. Aquí les voy a dibujar lo siguiente. Voy a dibujar un arquito, ¿no? Listo, tenemos un arco de circunferencia y aquí tenemos los radios. ¿Ya? Aquí tenemos radio para acá, radio para acá. El ángulo es este, ¿no? Recuerden lo que habíamos visto ahora, ¿no? Entre dos radios está el delta teta. Exacto. ¿Y cómo calculo esta distancia? Multiplicando, ¿no? Calculamos multiplicando el delta teta, que puede ser el desplazamiento angular por el radio. Exacto, esta fórmula. Tenemos 4, acá tenemos 5. Exacto, fórmula número 5. Muy bien. Si nosotros dividimos ¿sí? La ecuación que está arriba para la variable tiempo, está acá, ¿qué obtenemos? Vean, D sobre T no es más que la rapidez. Un ratito que se active. Exacto, D sobre T no es más que la rapidez. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera. Como D sobre T es rapidez, ponemos aquí la V, perfecto, y aquí les ha faltado. Y delta teta sobre delta tiempo es W, ¿no? Por si acaso. ¿Qué les falta? Es velocidad angular. Exacto, ya le alcanza. Por lo tanto, ven, esta de acá, delta teta sobre tiempo, no es más que la velocidad angular. Por lo tanto, aquí queda una ecuación que es muy chiquita, pero es muy importante, que me dice que la rapidez es igual a la velocidad angular por el radio. Ahí tienen. B es igual a W por L. Perfecto. Muy bien, aquí tengo otra ecuación también que en función de los datos me va a servir, y es que la rapidez es igual a 2pi por el radio y dividido para el periodo. ¿Sí? Vamos acá, ¿cuántas ecuaciones teníamos? Pues estábamos 4, tenemos 5, aquí tenemos 6. Listo con la de acá. Y acá tenemos 7. Listo. Muy bien. En el movimiento circular uniforme, la velocidad angular W permanece constante. Sí, eso es lo fundamental. También la rapidez. Ah, profe, la rapidez también permanece constante. Sí. Repito, si la W, la velocidad angular, permanece constante, la rapidez V también. ¿Qué es la rapidez V? No es más que el módulo de la velocidad. Lo que hace que no se genere una aceleración tangencial. Muy bien. En el movimiento circular uniforme no existe aceleración tangencial, por lo tanto va a valer cero. Y es lo que está explicando ahí. ¿Qué es lo que existe? Únicamente existe aceleración centrípeta, o también conocido como la aceleración normal. Vean aquí lo que vimos anteriormente, que la aceleración es igual a la tangencial más la centrípeta. Si la tangencial vale cero, es obvio que nos va a quedar únicamente que la aceleración es igual a la centrípeta. Muy bien, ¿cuál es la centrípeta? Como su nombre lo dice, es la que apunta hacia el centro de la trayectoria. Como nuestra trayectoria es una trayectoria circular y va moviéndose de esta manera o de esta manera, a que apunta obviamente hacia la parte central, está apuntando obviamente a ese origen 00 de coordenadas, ¿no? ¿Sí?
Obviamente, claro, es obvio que también podemos trasladarlo al eje. Pero esa es la aceleración centrípeta dirigida hacia adentro. Vean, aquí, bueno, yo lo hubiese sobrepasado, está a un lado, ¿no? Pero en realidad debe estar sobre el radio, ¿no? Por si acaso. Ahí tenemos una aceleración centrípeta, correcto, con una flechita, dirigido hacia el centro de la trayectoria. Y también podemos visualizar, vean que aquí tenemos una velocidad, tenemos un vector velocidad. Ojo que luego los vamos a representar y tienen que salir de súper, súper bien. Y la fórmula, ¿sí? La fórmula o fórmulas de la aceleración centrípeta están acá. Rapidez al cuadrado sobre radio, la una. La otra, velocidad angular al cuadrado por radio, ¿sí? Y la última, la aceleración centrípeta es igual a W por V o V por W, como usted quiera. Entonces, son tres formulitas de la aceleración centrípeta que me van a permitir calcular ¿qué? El modo, el modo. Perfecto. Vamos ahorita con el vector unitario. ¿Cuál es el vector unitario? Si ven aquí, el vector unitario de la aceleración centrípeta, ¿sí? Y obviamente la dirección, vean, es hacia el centro. Mientras el radio apunta hacia los puntos que se mueven, es decir, hacia afuera, la aceleración centrípeta está hacia adentro. Por eso es que aquí pueden observar que existe un signo menos, ¿sí? Y van a ser iguales, pero tienen la misma dirección, pero diferentes sentidos. ¿Sí? Repito, el radio va a ir para afuera y la aceleración centrípeta va hacia adentro. ¿Sí? Por eso es que se le pone el signo menos de unitario. Perfecto. Muy bien. Vamos a resolver obviamente los ejercicios de movimiento circular uniforme, que repito, la característica es que la velocidad angular es constante y también la rapidez es constante. Todos esos corresponden, ¿no? Ya a parámetros que ya los hemos visto antes, tanto en el MDO y ahora lo estamos viendo en el movimiento circular uniforme. Perfecto. Muy bien, vamos con el movimiento circular uniformemente variado. El movimiento circular uniformemente variado, como su nombre lo dice, hay un cambio de velocidad angular, ¿no es cierto? Si se mueve de esta manera y luego comienza a acelerar, significa que la velocidad angular inicial tenía un valor y luego aumentó a una velocidad angular final. Por lo tanto, es igual que el MRV, voy a tener, ¿se acuerdan? En el MRV tenía aceleraciones positivas y negativas. Si acelera, va a salir una alfa positiva, pero si está embalado y luego, si comienza a detenerse, va a sufrir una desaceleración y esa aceleración angular de ley tiene que tener el signo menos. Perfecto. Muy bien, entonces vamos ahí luego a continuar para seguir en la próxima hora con ya a seguir con el movimiento circular uniformemente variado y también ya proceder a resolver ejercicios.